amenazas del Sanedrín a Pedro. Amenazas que a veces nos pueden parar. Un ejemplo de amenaza simpático, histórico, Benvenuto Cellini es posiblemente considerado como el mayor orfebre de todos los tiempos, pero Cellini era un hombre pendenciero. Un tal Gerardo Guasconti, compañero suyo, le tiró una vez un fardo de mala manera y le molestó. Y Cellini pues le dio un puñetazo y lo tiró al suelo. Pero estaban los primos de Guasconti, que inmediatamente se vinieron hacia Benvenuto Cellini. Y Benvenuto sacó un cuchillo y les amenazó diciendo: si uno de vosotros sale de la tienda, que el otro vaya a buscar al confesor, porque el médico no tendrá nada que hacer. Bueno, y se quedaron quietos. Una amenaza que deja quieto a cualquiera. Pues esa misma amenaza, incluso podemos decir peor, es la que recibe Pedro por parte de ese gran tribunal del Sanedrín. Pedro, un hombre de pueblo, y el gran tribunal del Sanedrín de Jerusalén. Y vemos en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, que supongo que estáis leyendo, que les dicen en el versículo 18, y les hicieron llamar y les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero claro, Pedro y Juan le responden y no atienden a esa amenaza, se enfrentan a la amenaza. Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Qué buen ejemplo para todos los cristianos de todos los tiempos. Y continúan los miembros del Sanedrín, ellos después de amenazarles de nuevo. Y Pedro, a renglón seguido, pues enuncia el Salmo 2, ese salmo de la filiación divina, con lo cual muestra cómo los israelitas conocían muy bien el Antiguo Testamento. Ese salmo de por qué se amotinan las naciones y los pueblos han tramado empresas vanas. Y al final de ese Salmo 2, que San Pedro, digamos, enuncia, pues ponderando esos planes vanos de las autoridades contra los hombres, ve esa amenaza y se dirige al Señor diciendo, y en el capítulo 29, en el versículo 29, lo dice de una manera muy clara: ahora Señor, después de haber enunciado el Salmo 2, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus servidores que puedan proclamar tu palabra con libertad. Las amenazas que nos pueden parar a los cristianos de hablar, proclamar la libertad, la palabra de Jesús. Y San Agustín dice que el cristiano tiene que vencer al mundo, tiene que vencerlo, y tiene dos enemigos. Por una parte está el saber despreciar los placeres, y por otra parte saber tolerar los sufrimientos. Son los dos enemigos con los que los cristianos tenemos que vencer esa puerta estrecha que nos pone el mundo para que podamos ir al cielo. Y nos dice que tenemos que saber que los placeres son falsos placeres y que las penas y las amenazas siempre son pasajeras, que a lo que hay que temer son a las penas eternas, y lo que hay que buscar son el bienestar sin fin por los siglos de los siglos. Y Pedro, además, pide al Señor qué es lo que tenemos que hacer cuando tengamos estas amenazas. Pide que concede a tus servidores que puedan proclamar tu palabra con libertad, y extiende la mano para que se realicen curaciones,
milagros y prodigios por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y digamos como final feliz de estas amenazas, de estas acusaciones, dice el comentario que hace los Hechos de los Apóstoles, que hace San Lucas ante este hecho histórico. Dice, cuando terminaron su oración, ya que era el Salmo 2, toda una oración, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con libertad. Por lo tanto, cuando nosotros podamos proclamar, y proclamamos de hecho la palabra de Dios con libertad, que sepamos que es el Espíritu Santo el que nos respalda y el que nos mueve.